¿Sabes por qué se le llama al cine el séptimo arte? Se le llama así porque existen 6 expresiones artísticas que surgieron mucho antes que él. Cada una tiene su propia esencia y valor, pero el séptimo arte destaca por algo especial que lo hace único y lo convierte en la forma de expresión más completa de todas. Si quieres descubrir por qué, quédate y te lo cuento. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy vamos a hablar sobre si el séptimo arte es la expresión artística más completa o más perfecta, como quieras. Por supuesto que esto es una opinión personal. Habrá personas que les gusten las otras expresiones artísticas mucho más que la del cine, pero voy a tratar de explicarme por qué yo considero que en efecto es la más completa y para mí personalmente es la mejor que hay. Pero antes, como siempre te tengo que decir, por favor suscríbete, dale like al vídeo y si puedes, compártelo. Entonces, vamos a comenzar todo este tema. Primero, ¿qué es esto y por qué se llama el séptimo arte? ¿Quién le dio ese nombre? El término fue acuñado principios del siglo XX, creo que para el año 1920-21 por ahí, y fue un autor italiano llamado Ricciotto Canudo, quien al parecer escribió un ensayo donde hablaba de que el cine era la sexta expresión artística. En ese ensayo, creo que fue en 1911, el cine estaba empezando a salir, estaba naciendo todo lo que era esa expresión artística y esta persona le dio esa connotación de sexto arte. ¿Qué pasa? Que posteriormente lo cambió al séptimo porque incluyó a la danza como el sexto arte. Reconoció que la danza era una expresión artística y la incluyó en esa lista que le había hecho. Entonces el cine pasó a ser el séptimo arte. Pero ¿cuáles son esas otras 6 expresiones artísticas? La primera es la arquitectura, la segunda es la escultura, la tercera es la pintura, la cuarta la música, la quinta la poesía o la literatura, la sexta la danza y la séptima el cine. Entonces, como decía antes, esta persona, este autor italiano, reconocía que habían 5 y estaba añadiendo la sexta, que era el cine. Después se dio cuenta que tenía que incluir a la danza como una expresión artística y por eso es que escribió un nuevo ensayo y ahí fue donde denominó o acuñó el término de séptimo arte. Y de ahí lo llamamos de esa manera al cine. Pero ¿por qué digo que es la expresión artística más perfecta? A ver, es la única expresión artística que no se vale por sí misma. Y eso puede ser algo malo porque dirás, bueno, pero entonces ¿cómo es la más completa? Claro, es la más completa porque para que el cine funcione o exista, se necesitan mezclar las otras 6. Y eso es lo que le da un valor para mí increíble, porque las otras no tienen eso. Hay muchas de las expresiones artísticas de las 6 que se valen por sí mismas y no necesitan de otras para existir. Existen en su estado puro. El cine, en cambio, necesita que se combinen las otras 6. Por eso me parece que indudablemente es la más completa. Ya después te puede gustar más o menos. Pero tiene que unirse la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y la danza para que exista el cine. Y eso es lo que a mí me parece brutal. Pero, por ejemplo, si pudiésemos ir analizando un poco cada arte o cada expresión artística y cómo existe por sí misma o necesita que se mezclen otras expresiones. Ejemplo, la arquitectura. La arquitectura puede necesitar de la escultura y la pintura como complementos para poder existir, pero sin ellas también puede estar sola. En algunos casos necesita como complemento 2 expresiones artísticas más para que exista. La escultura, la segunda expresión artística, funciona de manera autónoma, no necesita nada, no necesita ni la música, no necesita de la arquitectura, no necesita absolutamente nada para existir. La pintura también puede existir de manera autónoma, no necesita ni la escultura, ni la arquitectura, ni la música, absolutamente nada, ella existe por sí sola, no necesita que alguien más se mezcle para que ella nazca. La música puede existir sola, pero en algunos casos, como en la ópera, necesita de la literatura. Cualquier música, composición que tenga letra, por supuesto que necesita de la literatura, pero la música en sí, pura, si se puede decir esta palabra, no necesita a nadie más, puede existir completamente sola. La poesía también puede existir sola, o la poesía o la literatura existe completamente sola, no necesita a nadie para poder ella vivir. Y por último, la danza, aunque existe sola, necesita la música
para que ésta tenga ritmo y sentido. Entonces, aunque la música no hace que ella exista, la necesita para poder existir. Es como raro ahí, pero sí necesita que la música esté presente para que la danza pueda cobrar vida. Pero claro, como ven, algunas necesitan ciertas expresiones, otras pueden vivir sola. Ahora, el cine por sí solo no existe, no es nada. En todas las películas, desde que comenzó el cine, prácticamente la música es algo súper importante para irte llevando a través de las emociones. La música complementa. Y así cada una de las expresiones. O sea, el cine necesita sí o sí que al menos 5 de las otras 6 se combinen, en algunos casos las 6, para que pueda subsistir. Y lo podemos ver en cualquier ejemplo. Vamos a poner El Señor de los Anillos. Tengo, justo porque acabo de ver esa película ahorita y la voy a poner de ejemplo. Vamos a entenderlo. Arquitectura, la primera expresión artística. Pues necesitas, para armar todos los sets que van a servir para filmar la película, necesitas la arquitectura para que eso cobre vida y tenga sentido a la hora de mostrarse enfrente de la cámara. La escultura, indudablemente que cualquier props que se pueda hacer en cualquier película de ciencia ficción o no ciencia ficción o de fantasía como es esta, necesitas gente que utilice la técnica de la escultura para hacer figuras que se van a ver al frente de la cámara. Entonces es obvio que necesitas esto. La representación en cualquier material de algo, eso lo haces y se ha hecho en el cine desde comienzos del siglo XX. La pintura, indudablemente que es importantísimo para que el cine exista. La fotografía podemos decir que es una variación o una evolución de la pintura. Las pinturas en algún momento querían capturar momentos. La fotografía hace exactamente eso y el cine nace de la fotografía. Así que es una evolución completamente de la pintura. Sin embargo, necesitas la pintura, necesitas seguir utilizando la pintura por muchos años antes que tuviese el CGI como recurso utilizable en el cine. Las pinturas eran lo que hacían que tú pudieses imaginarte escenarios y sets que no estaban, que no se podían construir, que eran muy costosos. Entonces, a través de la pintura hacían eso. Star Wars lo hizo bastante. Entonces, era y es parte importante en la construcción de cualquier película. La música, como lo dije anteriormente, la música es algo, creo que es impensable que una película pueda estar sin música. Es algo que es un recurso más que tiene el director o el realizador para ir diciéndole al que está viendo la película cómo se debe sentir, irlo ayudando a llevar sus emociones por el lado que el realizador quiera llevarte. Entonces es indispensable que la música esté dentro de la película. Poesía y literatura. Bueno, esto no hay mucho que hablar. Para tener cualquier película necesitas un guión. Y un guión descansa sobre la literatura y a veces sobre la poesía. Así que es otro de esas expresiones artísticas que sí o sí tiene que estar. Es imposible hacer una película sin un guión. No tendría ningún tipo de sentido. Y por último, la danza, que podríamos decir, bueno, si es un musical está. No, pero es que es más allá de un musical. La danza no solo es bailar. La danza es la coordinación de movimientos en función de algo. Y el cine necesitas eso sí o sí. Tienes que bloquear escenas. Bloquear escenas es decir, tú caminas de aquí para allá y aquí te tienes que parar porque aquí es donde yo tengo que poner la cámara y todo tiene que estar coordinado en ese sentido. No es en su sentido estricto danza, bueno, estás danzando, pero esa coordinación de movimientos dentro de un espacio tiene que existir para que el cine pueda existir. No puede haber un desorden, no hay caos. Inclusive cuando en el cine se ve caos, todo eso está planificado. Es un caos planificado porque tú tienes que saber dónde van las cámaras, dónde están las luces y cómo todo eso funciona. Tiene que todo estar en su sitio para que eso sirva de manera óptima. Así que, como digo, todo se mezcla para que el cine exista. Las otras existen casi todas en su estado puro y eso me ha llevado a mí a la conclusión de que sin duda alguna es la expresión artística más completa que hay. Ahora, ¿es la más perfecta? Ya eso quedará de ti. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Pero para mí, como necesitas tantas cosas, y esto ya es lo personal, como necesitas tantas cosas para poder existir, es la más bella en su estado porque estás observando las otras seis artes interactuar. Y eso la hace para mí muy rica como expresión artística. Mientras que las otras solo puedes ver una parte, aquí ves 6 completas uniéndose para crear esta séptima. Repito, esto es algo personal, por supuesto. Yo como amante del cine, me imagino que muchos amantes del cine compartirán esta visión que tengo yo, pero esto queda a cada uno. Así que bueno, este video era algo cortito, quería hablar sobre esto.
Yo siempre he visto el cine como algo que se acerca mucho a la perfección, es algo que tiene mucho significado, el comenzar con una idea y terminar en algo tan grande como una película siempre me ha parecido súper emocionante, súper interesante. Y a medida que he visto cine, que he leído, que he buscado, me doy cuenta que parte de que yo considere esto tan interesante, como digo, es porque estoy apreciando las otras artes. Aunque en sí yo no soy amante de la escultura o de la pintura o de la arquitectura, de alguna forma me hace a nivel subconsciente apreciarlas, porque en el momento de que se unen todas son capaces de crear esto que yo sí considero maravilloso. Así que dejen en sus comentarios si ustedes consideran lo mismo, si ustedes creen que el séptimo arte es la más completa. Bueno, yo creo que es la más completa, eso no tiene discusión, pero si es la más perfecta, si es la más interesante desde su punto de vista. Así que bueno, me despido y como siempre, denle un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.